El viento aullaba entre las grietas de los edificios antiguos, llevando consigo un eco de tiempos olvidados. Me encontré frente a la biblioteca municipal, un edificio oscuro y ominoso que se alzaba sobre la pequeña ciudad como un centinela del pasado. Sus paredes de piedra ennegrecida por el tiempo parecían absorber la luz del día, y las ventanas, cubiertas de polvo y telarañas, eran como ojos ciegos que observaban la decadencia de todo lo que las rodeaba. Era el lugar perfecto para un hombre como yo, un escritor en busca de inspiración, aunque esta vez lo que buscaba no era solo una historia. Había oído rumores sobre libros antiguos, volúmenes que contenían secretos prohibidos y maldiciones ancestrales. Era solo un rumor, una leyenda urbana que los ancianos del pueblo contaban para asustar a los niños, pero en mi mente, donde la realidad y la ficción a menudo se entrelazaban, esos rumores se convertían en una obsesión. Entré en la biblioteca, saludando al conserje con un breve asentimiento. Era un hombre sombrío y de pocas palabras, siempre oculto entre las sombras. Su nombre era desconocido para la mayoría de los residentes, pero su presencia era tan constante como la propia biblioteca. Algo en su mirada me hizo estremecer, una frialdad que parecía trascender el tiempo. Me guiñó un ojo antes de desaparecer en la penumbra, dejando tras de sí una sensación de incomodidad que no pude sacudirme. El aire en el interior era pesado, cargado con el olor a papel viejo y humedad. Los pasillos estaban llenos de estanterías abarrotadas de libros, algunos tan antiguos que sus cubiertas se habían desintegrado en polvo. A medida que avanzaba, la tormenta afuera arreciaba, golpeando las ventanas con una furia creciente. Las luces parpadearon y por un momento, el miedo irracional de quedarme atrapado en la oscuridad me invadió. Pero seguí adelante, impulsado por una curiosidad mórbida. Finalmente, llegué a la sección más antigua de la biblioteca, un rincón apartado que rara vez era visitado. Aquí, los libros parecían susurrar entre sí, como si compartieran secretos que ningún hombre debía conocer. Tomé uno al azar, un tomo pesado con una cubierta de cuero negro desgastado. No tenía título, y las páginas estaban llenas de símbolos extraños, casi imposibles de descifrar. Mientras lo hojeaba, un rayo iluminó la habitación, seguido de un trueno ensordecedor que sacudió el edificio. Fue entonces cuando noté algo peculiar. Una página en particular, oculta entre las demás, parecía destacar. Era diferente, más antigua, y las palabras en ella estaban escritas en un idioma que no reconocí. A medida que pasaba mis dedos por encima, sentí una especie de energía emanando del papel, como si estuviera vivo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. De repente el conserje apareció detrás de mí, silencioso como un fantasma. «Ese libro no debería estar aquí», susurró, con una voz que resonó en mi cabeza como un eco distante. Intenté preguntarle qué quería decir, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, un grito agudo atravesó el aire. No venía de ninguna persona, sino de los propios libros. Un sonido inaudible pero palpable que me hizo llevar las manos a los oídos mientras sentía cómo la presión aumentaba dentro de mi cráneo. El dolor era insoportable, como si mi cerebro estuviera a punto de estallar. Y entonces la oscuridad se apoderó de mí. Desperté en la penumbra, el eco del grito ultrasónico aún resonando en mis oídos. El dolor en mi cabeza había disminuido, pero un zumbido persistente me mantenía en un estado de confusión. Al principio, pensé que todo había sido un sueño, una alucinación provocada por el ambiente opresivo de la biblioteca. Pero cuando mis ojos se adaptaron a la oscuridad, vi que seguía en la misma sección antigua, rodeado por las mismas estanterías que parecían cerrarse sobre mí. El libro aún estaba en mis manos, abierto en esa página peculiar. La sensación de que algo no estaba bien se intensificó cuando vi que el conserje estaba parado al otro lado de la mesa, observándome con una expresión que no pude descifrar. Había algo diferente en su mirada, algo más oscuro y peligroso. Sin embargo, mi atención se desvió rápidamente hacia el libro, cuando las palabras en la página comenzaron a cambiar frente a mis ojos, como si estuvieran siendo reescritas por una mano invisible. «Grimspire es solo el principio», leí en voz baja, apenas creyendo lo que veía. A medida que las palabras tomaban forma, imágenes horribles comenzaron a invadir mi mente. Rituales antiguos, sacrificios sangrientos y un poder oscuro que se extendía desde el pasado hasta el presente
amenazando con consumir todo a su paso. «Debes detenerte», dijo el conserje en un tono apremiante, acercándose a mí con una expresión de alarma. Pero ya era demasiado tarde. Algo en mí se había roto. Un lazo que conectaba mi mente con la realidad se estaba deshilachando. Las imágenes en mi cabeza se volvieron más vívidas, y con ellas, una verdad terrible se reveló. Había una conexión directa entre los eventos actuales y un horror histórico enterrado en el corazón de Grimspire. Este pueblo, este lugar maldito, había sido construido sobre las ruinas de un antiguo asentamiento, donde se practicaba una magia negra que jamás debió ser conocida por la humanidad. Las almas de aquellos que habían perecido en esos rituales no descansaban, estaban atrapadas en los libros, atadas a las páginas como moscas en una telaraña. Las paredes de la biblioteca temblaron cuando un trueno ensordecedor sacudió el edificio. La tormenta afuera alcanzaba su punto álgido, como si el mismo cielo fuera parte de este macabro espectáculo. Sentí una presencia maligna a mi alrededor, una fuerza que emanaba de los libros, que ahora parecían respirar al unísono, compartiendo una conciencia colectiva, una red neural que los unía en una entidad única y peligrosa. El conserje me agarró por el brazo con una fuerza que no esperaba de su apariencia frágil. «No sabes lo que estás haciendo», exclamó, sus ojos desorbitados por el miedo. Pero antes de que pudiera responder, un sonido nuevo se sumó al caos. El crujido de la madera y el metal distorsionándose. Las estanterías comenzaron a moverse, cambiando de lugar como si tuvieran vida propia. Un pasillo se abrió ante mí, revelando una puerta oculta en la pared trasera, una que no había notado antes. Algo en mi interior, una mezcla de curiosidad insana y una compulsión imposible de resistir, me empujó hacia esa puerta. «No vayas ahí», suplicó el conserje, pero su voz fue sofocada por otro grito ultrasónico, esta vez mucho más fuerte. Caí de rodillas, mi cuerpo temblando por la intensidad del dolor que sentía en mi cabeza, pero no pude apartar la vista de esa puerta, ahora entreabierta, que dejaba escapar un tenue resplandor rojo. Con cada paso que daba hacia la puerta, sentía que mi mente se enredaba más en la red oscura de esos libros malditos. Finalmente, empujé la puerta, y al hacerlo, fui envuelto por una ráfaga de aire helado que me arrastró hacia las entrañas de la biblioteca. Fui arrastrado al interior de un espacio que no parecía estar atado a las leyes de la física. La sala, si es que se le podía llamar así, estaba iluminada por una luz roja que pulsaba rítmicamente, como el latido de un corazón colosal. Las paredes eran irregulares, formadas por libros encajados unos sobre otros, sus páginas desgarradas y sangrantes, como si fueran carne viva. El aire era denso, cargado con un hedor acre que me revolvió el estómago. No podía respirar bien, y cada inhalación se sentía como si estuviera absorbiendo la misma esencia corrupta de aquellos textos. Empecé a escuchar susurros, no solo desde las paredes, sino desde dentro de mi propia cabeza. Eran voces de los antiguos, de aquellos sacrificados en nombre de poderes más allá de la comprensión humana. Avancé, impulsado por un terror que se mezclaba con una curiosidad morbosa, hasta que vi lo que había estado oculto en el centro de la habitación. Una especie de altar, construido con los restos de cuerpos momificados y huesos humanos, todos entrelazados en un caos grotesco. Encima del altar, un libro inmenso y grotesco reposaba abierto, sus páginas girando por sí solas, mostrando imágenes de pesadillas, figuras encapuchadas, rituales de sangre, sacrificios indescriptibles. El libro irradiaba una energía oscura que parecía penetrar mi piel, invadiendo mi mente con una fuerza abrumadora. Intenté apartar la mirada, pero algo me mantenía anclado en el lugar, mis ojos fijos en las páginas que seguían cambiando, mostrando horrores cada vez más indescriptibles. Sentí como mi conciencia se fragmentaba, como si el libro estuviera absorbiendo mi identidad, conectándome a esa red maldita de almas atrapadas. Y entonces lo vi, un ritual, grabado en una secuencia de imágenes, mostrando a una figura central, un hombre rodeado por sombras, realizando un conjuro que abriría un portal entre el mundo de los vivos y los muertos. Aquella figura era extrañamente familiar, y el horror se apoderó de mí cuando me di cuenta de por qué. Ese hombre era yo. Intenté retroceder,
pero mis pies parecían pegados al suelo. Fue entonces cuando el conserje apareció de nuevo, emergiendo de las sombras como una extensión del horror que me rodeaba. Su rostro se había transformado en una máscara grotesca de malicia, con la piel colgando en jirones y los ojos hundidos, brillando con un odio inhumano. En su mano sostenía una daga de hueso tallado, empapada en sangre seca. «Ahora entiendes, ¿verdad?», dijo con una voz que no era completamente suya. «Tú siempre has sido parte de esto. Siempre has pertenecido a Grimspire». Antes de que pudiera reaccionar, el conserje se lanzó hacia mí con la daga levantada. Pero antes de que pudiera alcanzarme, un rugido ensordecedor llenó el aire, sacudiendo la habitación. Las paredes de libros comenzaron a temblar y a derrumbarse, como si la misma biblioteca estuviera despertando de un sueño maligno. El suelo bajo mis pies se abrió en una grieta, y una niebla densa y oscura comenzó a brotar de las profundidades, envolviendo todo a su paso. Esa niebla no era natural, era algo vivo, algo que devoraba la luz y la vida. El conserje fue atrapado por la niebla, y su cuerpo comenzó a retorcerse y deformarse, como si su carne estuviera siendo moldeada por fuerzas invisibles. Intenté escapar, pero la niebla ya me había alcanzado. Sentí cómo se introducía en mi piel, invadiendo mi cuerpo y mi mente. Grité, un grito que no fue escuchado por nadie, un grito que resonó solo en la oscuridad. La biblioteca se desmoronaba a mi alrededor, pero antes de que todo terminara, la verdad final se reveló ante mis ojos. El libro, el altar, la niebla, todo era parte de una entidad ancestral que había estado esperando durante siglos, alimentándose de aquellos lo suficientemente desafortunados como para buscar sus secretos. Y ahora yo era uno con ella. Cuando la niebla se apoderó de mí, mi cuerpo dejó de ser mío. Podía sentir cómo mi piel se estiraba y se retorcía, como si algo estuviera reorganizando mis huesos, mi carne y hasta mis pensamientos. Mi mente estaba atrapada en un torbellino de dolor y terror, donde la línea entre la realidad y la pesadilla se desvaneció por completo. La niebla, oscura y densa, no solo estaba destruyendo la biblioteca, estaba devorando todo a su paso. Los gritos de los otros habitantes de Grimspire resonaban a lo lejos, ahogados por la opresiva negrura que se extendía por el pueblo. Sabía que pronto no quedaría nada de nosotros. El fin había llegado. Y sin embargo, en medio de esa locura, apareció una visión, una figura femenina, vestida con harapos, su piel blanca como la cal, y su cabello enmarañado cayendo sobre su rostro. Era una bruja, una de las antiguas que había desatado el horror que ahora nos consumía. Sus ojos, negros como la noche, se encontraron con los míos y sin mover los labios, susurró dentro de mi mente. El mundo que conoces debe ser reiniciado. Sentí como la niebla me arrastraba hacia un abismo que se abría bajo mis pies, un vacío infinito donde el tiempo y el espacio no existían. Pero en ese vacío, las palabras de la bruja seguían retumbando, claras y terribles. El horror que habíamos desatado en Grimspire no podía ser contenido. Se estaba extendiendo más allá del pueblo, infectando el tejido mismo de la realidad. La única solución era destruirlo todo, comenzar de nuevo. ¿Pero cómo? ¿Cómo reiniciar el mundo? Las respuestas llegaron cuando vi el altar derrumbándose, su estructura desmoronándose en la oscuridad. En el centro, donde el libro maldito había estado, apareció una luz cegadora, un portal que conectaba nuestra realidad con el vacío absoluto. Sabía lo que tenía que hacer, aunque cada parte de mi ser se resistía a esa verdad. Sabía que tenía que entrar en ese portal, sacrificarme para que el mundo tuviera una segunda oportunidad. Ya no había espacio para el miedo, ni para el dolor. Solo quedaba la aceptación de mi destino. El conserje, ahora convertido en una criatura informe de carne y odio, intentó detenerme, pero su cuerpo comenzó a desintegrarse en la niebla. Su grito final fue ahogado por la oscuridad cuando su existencia se desvaneció. Con lo que quedaba de mi voluntad, me lancé hacia el portal. Sentí cómo la niebla intentaba retenerme, cómo las sombras se aferraban a mi ser, pero me negué a detenerme. Estaba más allá del miedo, más allá del dolor. Al cruzar el umbral, todo desapareció. El tiempo se detuvo, la realidad se fracturó y luego, nada. La oscuridad fue reemplazada por un blanco puro, un vacío donde no había sonido, ni forma, ni pensamiento. No existía el pasado, el presente,
ni el futuro. Solo el vacío, un lienzo en blanco esperando ser pintado con una nueva realidad. Lo último que sentí antes de desvanecerme fue una sensación de paz. Sabía que había hecho lo correcto. El mundo había sido salvado, pero a un precio terrible.